para Olimpia. Paredes levantando arriba la pelota, va Acuña, la bajó Acuña, Ovelar el remate. Guerreño, gol de Olimpia, el juvenil Carlos Guerreño cerrando por derecha. El gran juego aéreo de Carlos Javier Acuña para ganar en el salto, para bajarle la pelota a Cristian Ovelar, totalmente habilitado. Y allí tocó Ovelar, remató Guerreño. Gana Olimpia 1-0 con el gol de Guerreño. Sí, en una jugada que parece simple, porque viene un centro desde larga distancia. Allí aparece el cabezazo en el cual Acuña... Cuerpo de Mansur. Intenta Ledesma le dio a Ovelar. Solo Acuña para el gol. Acuña para liquidarlo. Acuña. Es final de expulsión. Roja para Nacho Long. Igual se enoja mucho Acuña. Ya no hay cambio. Es decir que aquí se le fue el partido a Nacional muy posiblemente. El contragolpe soñado finalmente lo logró Olimpia a través de la combinación de sus dos puntas, Ovelar y Acuña. Hace bien la finta y con el brazo izquierdo lo toca en el pie que dejaba hacia atrás el delantero de Olimpia, y de esa manera el penal es inobjetable y la expulsión también. Olimpia y la gran posibilidad de liquidar. Qué bien sacó la pelota y la sacó lejos, es decir que allí limpió y despejó totalmente las posibilidades de reacción, ya sea del arquero o de algún defensor, pero al darse cuenta dónde cometió la falta. Le va a pegar Ovelar. Freddy Vareiro en el arco. Cristian Ovelar para liquidar el expediente. Ovelar le va a pegar de derecha. Da saltitos en medio de la portería. Freddy Vareiro, muy metido en su arco Freddy Vareiro. Va a Ovelar. Penal para Olimpia. Ovelar. No falló, remató con la victoria después de 5. Serenidad con tranquilidad, casi con suavidad para batir al improvisado arquero Freddy Vareiro. Olimpia parece haberlo liquidado. Olimpia se reencuentra con la victoria después de 5 fechas. Ovelar deja Olimpia 2, Nacional 0. Muy inteligente.